Buenas y bienvenido al canal educativo del profesor Beltrán. En esta oportunidad vamos a estudiar un ejemplo correspondiente al capítulo Movimiento de proyectiles correspondiente al curso de física de quinto año. Y no olviden de suscribirse en el canal y así ayudarán al crecimiento del mismo. Movimiento de proyectiles o lanzamiento de proyectiles. Ejemplo número 1. Se lanza un proyectil con una velocidad inicial de 61 metros por segundo y un ángulo de inclinación con respecto al horizontal de 60 grados. A. Calcular la componente vertical de la velocidad inicial. B. La componente horizontal de la velocidad inicial. C. La velocidad al cabo de 2 segundos. D. La magnitud al cabo de 2 segundos. En esto se refiere la magnitud de la velocidad calculada en la parte C. E. Hallar el tiempo máximo alcanzado por el proyectil. H. Hallar el tiempo de vuelo. I. Hallar la altura máxima. J. Hallar el alcance máximo. Y K. Determinar la velocidad cuando llega al suelo. Vean entonces, aquí tenemos el movimiento de nuestro proyectil. Se lanzó con un ángulo θ, en este caso θ tiene un valor de 60 grados y una velocidad inicial cuya magnitud es de 61 metros por segundo. Bueno, cuando la partícula, pues recuerden, en el movimiento horizontal, de acuerdo a la teoría que se dio, cuando la partícula se está moviendo aquí, va a tener dos movimientos independientes. Un movimiento a lo largo del eje Y, donde está actuando siempre la aceleración de la gravedad, y un movimiento en el eje de las X, en la cual se va a permanecer con velocidad constante, que va a ser la componente de la velocidad inicial a lo largo del eje X, que va a permanecer constante durante todo el trayecto del movimiento del proyectil. Como podemos observar en la figura, la velocidad siempre va a ser tangente a la trayectoria. Observen, tangente, y siempre va a tener dos componentes. Pero en este caso, vean, aquí es importante deducir primero las componentes vertical y horizontal de la velocidad inicial. Vamos entonces, tenemos entonces la componente vertical de la velocidad inicial, aquí lo tenemos. Observamos que es esta que está aquí, que es la misma que está aquí, y vemos que es el cateto opuesto. Y recuerden que el cateto opuesto sería entonces con el seno. Por lo tanto, la velocidad inicial de Y sería la velocidad inicial de la partícula multiplicado por el seno del ángulo, donde la velocidad inicial es 61 metros por segundo y el ángulo que forma es de 60 grados. Introduciendo los valores, obtenemos entonces que la velocidad inicial de Y tiene un valor de 52.8 metros por segundo. Esta velocidad inicial hay que tener en cuenta porque la vamos a utilizar a lo largo para responder varias de las preguntas que se nos están dando aquí en el problema. Vamos con la parte B. La parte B, la componente con el eje X sería igual a la velocidad inicial. Recuerden que es el cateto adyacente, mira, observen. Será igual a B sub 0 por el coseno del ángulo que forma. El ángulo que forman, recuerda que es de 60 grados y por lo tanto B sub X sería 30.5. Aquí puse el valor directo, recuerden que eso es 61, que es la magnitud de la velocidad inicial, multiplicado por el coseno de 60 y nos dio 30.5 metros por segundo. Ya tenemos la componente de la velocidad inicial a lo largo del eje X y a lo largo del eje Y, que es lo mismo que uno diga la componente vertical y la componente horizontal de la velocidad inicial. Luego nos piden la velocidad al cabo de 2 segundos. Bueno, la velocidad al cabo de 2 segundos lo vamos a calcular de esta manera. Recuerden que la velocidad, su magnitud sería entonces, vean, el vector velocidad sería entonces componente en X dirección y componente en Y dirección J. Pero como habíamos dicho anteriormente, la componente X permanece constante, es decir, B sub X va a ser igual a B sub 0X, y esto nos dio
30.5. Esto no cambia nunca en el movimiento del proyectil. Siempre va a ser una constante. ¿Ok? Y la componente Y se calcula por esta fórmula que está aquí, B sub Y, que es la misma que siempre hemos utilizado, la que vimos en la parte teórica. B sub Y va a ser igual a B sub 0Y menos G por T. Y recuerden que ya tenemos a B sub 0Y. B sub 0Y nos dio 52.8 y obtenemos entonces que la velocidad en Y sería 52.8 menos 9.8 multiplicado por 2 y la velocidad en Y a los 2 segundos nos dio 33.2. Es interesante observar lo siguiente, vean. La velocidad en Y a los 2 segundos nos dio positivo. Esto nos está indicando, vean, nos está indicando que el proyectil está subiendo. Si la velocidad no va negativa, esto está indicando entonces que ya el proyectil va en esta dirección por acá, es decir, que va descendiendo, ¿ok? Al introducir entonces la componente Y a los 2 segundos y la componente X a los 2 segundos en esta ecuación, vean, tenemos entonces que B va a ser igual a 30,5 en dirección Y más 33.2 en dirección J. Ahí tenemos entonces el vector velocidad del proyectil a los 2 segundos. Luego nos dicen que calcule la magnitud de esta velocidad. Bueno, recuerden que la magnitud se calcula con la raíz cuadrada. ¿Vea? La magnitud de ese vector es la magnitud, la raíz cuadrada, perdón, de las magnitudes al cuadrado, es decir, de 30.5 al cuadrado más 33.2 al cuadrado. Y desarrollando nos da entonces que la magnitud nos dio 45 metros por segundo. Como podemos observar, la velocidad a medida que el cuerpo va subiendo, vean, aquí comenzó con 60, con 61 metros por segundo, y a medida que va subiendo, su velocidad va disminuyendo. De aquí a los 2 segundos ya tiene una velocidad de 45. Y cuando llegue a este punto, a la altura máxima, su velocidad va a ser igual a 0, o sea, la componente Y, porque la componente X permanece constante, recuerden. Ahora, vamos a responder, que dice, hallar el tiempo máximo. El tiempo máximo, de acuerdo a la parte teórica, recuerden, se calcula de esta forma. El tiempo máximo va a ser igual a B sub 0Y dividido entre la gravedad. Y B sub 0Y ya la tenemos. Aquí tenemos que B sub 0Y es 52.8 entre 9.8 y nos da un tiempo 52.8 entre 9.8 y nos da el tiempo máximo de 5.37 segundos. ¿Qué tiempo es ese? El tiempo máximo es el tiempo que tarda la partícula al llegar a la altura máxima, es decir, a este punto que está aquí. Y lógicamente cuando llegue a este punto, que es el tiempo máximo, es donde el cuerpo alcanza la altura máxima. Vamos entonces a calcular la altura máxima. ¿Eh? La altura máxima vamos a calcularla. Bueno, primero vamos a hallar el tiempo de vuelo. Vamos a hallar el tiempo de vuelo, que me salté entonces una pregunta. Recuerden que hallar la altura máxima, primero hay que hallar el tiempo de vuelo. ¿Y cuál es el tiempo de vuelo? El tiempo de vuelo simplemente va a ser 2 veces el tiempo máximo. Es decir, que el tiempo que tardó en subir va a ser aproximadamente igual al tiempo que tarda en bajar. ¿Y cómo calculamos ese tiempo? Vamos a calcularlo de esta forma. El tiempo de vuelo va a ser igual a 2 veces el tiempo máximo. Y recuerden que el tiempo máximo nos dio 5 puntos y algo, multiplicado por 2 nos da 10.74 segundos. Es decir, ese tiempo es el tiempo que tarda el proyectil de ir de este punto a este punto. Es decir, cuando ha recorrido toda esta distancia X, es decir, hasta el alcance máximo. Ahora, la otra pregunta es determinar Y máximo. De acuerdo a la parte teórica de las ecuaciones que se vieron, el Y máximo se calcula con la velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. E introducimos el valor de la velocidad inicial al cuadrado, que es 52.8, lo elevamos al cuadrado y lo dividimos entre 2 por 9.8, que sería
19.6 y el resultado de Y máximo nos da un valor de 142.24 metros. Entonces, esto corresponde a la altura máxima que alcanza el proyectil. Vamos entonces, ya que calculamos la altura máxima, nos van a determinar el alcance máximo. ¿Qué es el alcance máximo? El alcance máximo es el valor máximo a lo largo del eje X. Y recuerden que vimos anteriormente que en el eje X, el movimiento en el eje X es un movimiento constante, donde X va a ser simplemente igual a la velocidad por el tiempo. Pero ¿cuál velocidad es esa? La misma velocidad inicial en X, como dijimos anteriormente, que permanece constante, es decir, este valor que está aquí. Y el tiempo que tarda el proyectil de ir de aquí hasta aquí, lógicamente, es el tiempo de vuelo. Esto indica entonces que para llegar X máximo va a ser igual a la velocidad inicial de X, que es una constante, multiplicado por el tiempo de vuelo. X máximo entonces igual a la velocidad inicial en X, que es 30.5, y el tiempo de vuelo que nos dio 10.74. Y por lo tanto, el alcance máximo que llega al proyectil es de 327.57 metros. Ahora vamos con la última pregunta que nos dice determinar la velocidad cuando el proyectil llega aquí, es decir, velocidad cuando llega al suelo. Teóricamente, la velocidad con que llega el proyectil aquí al suelo, a velocidad final, debe ser aproximadamente igual a la velocidad inicial con que ella es disparada. Vamos entonces a calcularlo, vean. Recuerden que el módulo de la velocidad cuando la partícula llega al suelo va a ser igual a la raíz cuadrada por b sub x al cuadrado más b sub y al cuadrado. Pero recuerden que la componente x del movimiento siempre es el mismo, 30.5. Pero tenemos que determinar la velocidad del proyectil cuando llega al suelo. Pero cuando llega al suelo, recuerden que la ecuación es esta, b sub 0y menos la gravedad por el tiempo, es la misma ecuación. Pero cuando llega al suelo, el tiempo que tarda el proyectil de ir de este punto a este punto, lógicamente es el tiempo de vuelo, que ya lo calculamos, tiene un valor de 10.74. Y la velocidad inicial también ya la calculamos, ¿verdad? Tenemos todos los valores, lo que tenemos que introducirlo ahí y vemos entonces que la velocidad de Y cuando llega al piso va a ser igual a 52.8 menos 48 por 10.7 y la velocidad final de Y me da 52.8 menos 10.52 y nos da un valor de menos 52.4. Observen que nos dio negativo. Lógicamente, la velocidad, una vez que la partícula pasa desde este punto hasta este punto, todas las velocidades en Y, recuerden, son negativas, mientras que la velocidad en X, recuerden, siempre es constante. E introducimos el valor de B sub X y el valor de B sub Y. Recuerden que B sub X es esto, 30,5, y B sub Y es esto que está aquí. Si lo introducimos en esta ecuación que tenemos aquí, veamos que la velocidad va a ser igual a 30,5 al cuadrado más menos 52.4 al cuadrado. Recuerden que un número negativo elevado a una potencia par me da positivo, y desarrollando la raíz me da aproximadamente 60.6, que es aproximadamente 61 metros por segundo. Y esto, vean que la velocidad con que llega al piso es aproximadamente igual a la velocidad inicial con que sale. Recuerden que la velocidad inicial con que sale la partícula o el proyectil en este caso es de 61 metros por segundo, y en nuestro análisis nos dio 60.6, que se aproxima a 61 metros por segundo. Bueno, este fue un ejemplo prácticamente completo donde se mandan a determinar prácticamente todas las variables que se utilizan en el movimiento de proyectiles, como en este caso.
Un proyectil que es lanzado con una velocidad inicial determinada y formando un ángulo con el eje de las X. Bueno, espero que este ejemplo les sirva de mucha ayuda en este capítulo correspondiente al lanzamiento de proyectiles. Y no olviden de suscribirse en el canal y así ayudarán al crecimiento del mismo.